Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Juan José Parra Puc y su servidora, Elda Guadalupe León Fajardo. A continuación hablaremos de las esquinas históricas de Mérida, en específico la del Ave de Oro, el Iguano y el Imposible Isegaña. Pero antes de eso hablaremos un poco sobre las esquinas. En el pasado las esquinas eran usadas para que la gente de Mérida se ubicara entre las calles con los nombres e ilustraciones de animales, frutas, o fueron asignados así según leyendas o sucesos que pasaron en dichas calles. Cada nombre y cada esquina guardan relación entre sí. Hoy en día se conservan cientos de placas alusivas de la vieja tradición. En la actualidad, la ciudad se ha expandido demasiado a tal grado que ahora es necesario que cada calle tenga un orden numérico. A pesar de eso, se conservan y cuidan estas placas, que tienen su traducción en maya, inglés y español, para aquel que desee leerlas. Un poquito de su historia. En el presente trabajo conoceremos los orígenes y acontecimientos importantes en el que se desarrollan estas placas. A continuación hablaré de la leyenda que acompaña la esquina El Ave de Oro. Se dice que en 1665 llegó a Yucatán el padre Jerónimo. En la labor de evangelizar el Nuevo Mundo, se quedó en Mérida, ya que los doctores le prohibieron irse porque a duras penas pudo llegar aquí por las dolencias del reuma que tenía. El padre provincial determinó detenerlo en el monasterio meridiano, como confesor de novicios. El padre Jerónimo tenía fama de hombre prudente y santo. El padre afuera del convento solía dar sus caminatas vespertinas y encontró un lugar en el que se llenaba de paz, en la que podría leer a gusto y hasta las aves lo rodeaban. Él se sentaba casi todas las tardes en ese lugar y justo después las aves lo rodeaban. Se dice que una tarde en junio, un campesino lloroso desesperado, llamado Luis de Dorantes Cepeda, le pidió al padre dinero para solventar su deuda, ya que se encontraba al borde de la ruina y deshonraría a su familia. El padre Fray Jerónimo era incapaz de negar un favor que se pidiese por la misericordia de Dios. El padre extendió una mano y atrapó un pájaro y se lo entregó en un pañuelo. Luis de Dorantes creyó que el padre había enloquecido, ya que estaba anciano, pero aún así se levantó y le agradeció. Cuando abrió el pañuelo para liberar al ave, vio que era de oro macizo y tenía ojos de rubí. Lo empeñó y tiempo después se lo regresó al padre Jerónimo, quien después lo puso en un árbol y salió volando. En aquel escapado en el que surgió el rumor, se levantaron casas desde finales del siglo XVIII. Y cuando un español puso ahí su tienda de abarrotes, a la que nombró por respeto a la tradición Ave de Oro. El Ave de Oro toma el nombre del comercio que funcionó a comienzos de los años 20, en el predio que actualmente aparece con el número 441C. Aunque ha experimentado numerosas modificaciones, se le considera la tienda más antigua del barrio, fundada en 1880 por don Domingo Ramos y fue adquirida en 1910 por don Alfonso Ceballos, que la conservó por un largo tiempo y la continuó uno de sus hijos, Hernán Ceballos. Un dato interesante que al otro lado de la calle existía una lápida que ya había desaparecido a mediados del siglo XX y conmemoraba la colocación del primer riel clavado en Yucatán en los años 1875 para el ferrocarril Mérida-Progreso. La esquina El Iguano debe su nombre a la casona ubicada contraesquina del Parque de San Cristóbal. La casona fue construida a principios del siglo XVIII después de Cristo como casa-habitación. Mucho tiempo después, en 1833, Joaquín García Rejón adquirió la propiedad, que fue adornada con un iguano tallado de madera. De ahí este famoso lugar adquirió su nombre. El inmueble ubicado al frente y oriente de esta señal tomó su nombre de la tienda propiedad de la razón social Rejón e Hijos.
Cuando dejó de existir la tienda de referencia, la familia cambió de domicilio y se llevó la figura de madera que representaba al iguano. Sin embargo, la historia del edificio es extensa. Correspondió originalmente a la casa solariega de la familia García Rejón, cuya construcción se ha fechado con exactitud. Aunque se supone que se remonta a principios del siglo XVIII, la casa la había utilizado antes el primer cura del clero del Seglar, que tuvo la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe, del doctor Diego Antonio Echanove Trujillo. En 1879, al desocupar el predio después del fallecimiento de Joaquín García, el entonces joven doctor Andrés Sáenz de Santa María y García Rejón, nieto del finado, se llevó consigo la imagen de madera del iguano. Ahora hablaremos de la tercera esquina de nuestra investigación, la calle del Imposible y se venció, que conmemora la demolición del último vestigio maya, o sea, la limpieza definitiva del cerro que cubría un promedio de 3 manzanas al norte de donde hoy está el templo de San Cristóbal, iglesia levantada precisamente con esas mismas piedras. La tarea fue considerada desde Montejo como una labor imposible, como la demuestra el vestigio del edificio maya que aún debe conservarse hoy en el interior del Olimpo en la plaza principal, que prefirieron cubrir con construcciones en vez de demolerlo. En la primera década del siglo XIX, el gobernador don Benito Pérez Valdelomar lo hizo demoler. Tan grande fue el regocijo de los vecinos al no tener que rodear el cerro que le pusieron este nombre a la esquina, donde una antigua lápida colocada en el lugar que decía Calle del Imposible y se venció se encuentra hoy en el Museo de la Ciudad. La placa tiene aditamentos ornamentales que la hacen más vistosa e interesante. Una virgen en actitud de tocar un clarín triunfal y en la otra mano levanta una corona de laurel. En conclusión, en esta investigación vimos mucha información sobre el pasado de nuestra hermosa ciudad blanca, por lo que podemos darnos cuenta del respaldo cultural que nuestra ciudad proporciona a su historia. También pudimos aprender el gran apoyo que fue para todas aquellas familias yucatecas del pasado, ya que estas esquinas, aparte de tener una historia, servían para guiarse en la ciudad, lo que nos demuestra la solidaridad que tenía el pueblo yucateco hacia su propia gente. Dicho esto, y para finalizar, podemos decir que se vuelven un patrimonio cultural para nuestra ciudad y su gente.